El 90% de jugadores de ajedrez están estancados por una razón muy simple. Están intentando jugar como alguien que no son. Intentas atacar como Kasparov cuando tu cerebro funciona como Karpov. Intentas buscar sacrificios imposibles cuando en realidad eres un jugador posicional. Y cuanto más juegas en contra de tu naturaleza, más puntos pierdes. Hoy voy a enseñarte una herramienta que analiza tus partidas reales de chess.com o Lichess y te dice qué tipo de ajedrecista eres realmente. Y lo más loco es que después te compara con una leyenda del ajedrez. Yo metí mi usuario y el resultado me dejó bastante sorprendido, porque cuando entiendes cómo juegas de verdad, todo cambia. La herramienta analiza tu juego a través de 4 pilares fundamentales. Primero, tu estilo de apertura. Aquí la web analiza si eres agresivo, sólido, creativo o teórico. Y esto es mucho más importante de lo que parece, porque la mayoría de jugadores estudian aperturas que no encajan con ellos. Ven una siciliana agresiva en YouTube y la juegan. Y después sufren en posiciones caóticas que odian. Aquí podemos ver lo que me ha salido a mí, que estoy más agresivo que sólido y más teórico que creativo. Aunque en cuanto a este eje es prácticamente estoy centrado, así que estoy un poquito más agresivo que sólido, simplemente, ¿no? Bueno, encaja bastante con mi estilo de juego. No soy un jugador demasiado teórico tampoco. Me dejo más llevar por la intuición y las aperturas muchas veces. Después, analiza tu estrategia en el medio juego. Y aquí está el cuadrante. ¿Prefieres posiciones tácticas o posicionales? ¿Complejas o simples? Aquí mucha gente descubre por qué pierde tantas partidas. Porque si tu cerebro disfruta posiciones tranquilas, pero siempre buscas ataques imposibles, estás jugando contra ti mismo. Por ejemplo, mira esta posición. Aquí, ¿qué harías con blancas? Para el vídeo pienso un poco y a ver qué harías aquí. Aquí yo podría intentar un ataque, por ejemplo, sacrificando el caballo por 2 peones para luego intentar traer la dama, intentar buscar ataque sobre la clavada o ataque sobre el rey. Pero mi estilo normalmente busca otra cosa. Busca mejorar piezas, simplificar e ir presionando poco a poco. Así que yo aquí optaría casi seguro por alfil G3, mejorar el caballo, lanzar los peones en el flanco de dama y poco a poco ir mejorando la posición. Otra forma de jugar aquí sería, si te gusta mucho el contraataque, buscar posiciones caóticas donde tú me atacas a mí, pero yo te ataco a ti, pues podríamos buscar algo como B4. Y si me comen aquí, pues comer aquí, que se abra toda la posición, por ejemplo H3, y esto es un completo caos. Hay gente que vive como pez en el agua en estas posiciones. Yo aquí no me estaría enterando de qué está pasando. Aquí volvemos a la gráfica que me ha salido a mí y yo estoy prácticamente en el centro, un poquito más complejo y táctico según pone aquí, pero prácticamente se podría decir que es un medio juego universal, tanto táctica como buen calculador, de hacer maniobras o jugar estratégicamente, pues estoy ahí en el centro un poquito de todas. Después llega algo todavía más interesante. ¿Cómo juegas los finales y cuál es tu temperamento real? De nuevo, aquí tenemos el cuadrante y me muestra los 4 vértices, asimétrico, simétrico, si evitas los finales o los vas buscando. Hay jugadores que necesitan caos para sentirse cómodos y otros que destruyen al rival lentamente. En mi caso, pues me pone aquí que soy un finalista artístico, una persona que busca llegar a finales normalmente y que prefiere posiciones asimétricas, donde hay posibilidades para ambos bandos. Y aquí me describe como un finalista dinámico. Es verdad que en mis partidas muchas veces llego a finales, me gustan los finales, lo suelo jugar bien y lo enseño mucho a mis alumnos también los finales y me parece que es algo fundamental para mejorar todo tu ajedrez. Y ahora vamos con el temperamento que tienes cuando juegas al ajedrez, uno de los conceptos más importantes y que más me ha gustado de esta página. ¿Eres una persona que fuerza los acontecimientos o eres flexible? ¿Te gusta tomar riesgos o eres cauteloso? Y aquí es donde se ve también mi estilo. Un jugador más bien que le gusta posiciones forzadas, pero que tampoco arriesga mucho ni tampoco es demasiado cauteloso, simplemente entra en líneas que ve que están bien y se lanza por ellas. Aunque tampoco es que esté muy arriba cerca de forzado, ¿no? Entonces, bueno, es más un temperamento así, un poco más dependiendo de la posición, ¿no? Otra cosa interesante es que aquí, si pincháis, podéis ver de quién estáis cerca. Por ejemplo, yo estoy aquí muy cerca en cuanto a temperamento de Richard Reti o de José Raúl Capablanca. En cada uno de los cuadrantes podéis ver qué tipo de jugador está más cerca a vosotros. Y de esa forma también podéis practicar con sus partidas. Podéis coger partidas, yo que sé, si estáis en el medio juego cerca de Capablanca, pues partidas de Capablanca para analizar su juego, intentar mejorar respecto a eso. O si en los finales estás más cerca de Bobby Fischer, pues mirarte sus finales, ver cómo jugaba en los finales y intentar, ya que tu estilo va acorde con su juego, intentar trabajar con ello para mejorar de esa forma en esa faceta del juego. Y es que la herramienta divide a los jugadores en varios arquetipos. Por ejemplo, aquí tenemos
Atacantes agresivos, pues ¿quién va a ser el primero? Tal, ¿no? Un atacante romántico, Paul Morphy, o una persona que ataca en el flanco de rey como Judith Polgar, o alguien que quema el tablero directamente como Kasparov, o Veselin Topalov, ¿no? Que jugaba con mucha energía y constantemente buscaba crear amenazas. Luego tenemos también por aquí los genios de la táctica. Y aquí tenemos a Shirov, que no podía faltar, o David Bronstein. También tenemos por aquí a Alekhine o a Korchnoi, ¿no? Si vamos bajando también por aquí, pues podemos ser también hipermodernos, ¿no? Estos que cambiaron el ajedrez, dejaron de controlar el centro para atacarlo desde lejos. Sus máximos representantes tenemos a Nimzovich, a Chigorin y a Reti. También tenemos jugadores universales como Magnus Carlsen, el genio universal, o el profesional de la dinámica como Vishy Anand, o una persona que le gustaba contragolpear constantemente como Keres, o Spassky, el maestro de la simetría. Y seguimos bajando y tenemos por aquí los maestros del juego posicional, que no puede faltar Steinitz, que fue el primero en cambiar ese estilo romántico por uno un poquito más estratégico. Tenemos también a Smyslov, a Jan Timman, Samuel Rzeszki o Akiva Rubinstein, ¿no? Que le gustaba tener todo bien armónico y todo bien coordinado. También tenemos por aquí jugadores que priorizaban la seguridad, iban poquito a poquito, apretando. ¿Quién es el mejor de esto? Pues Karpov. También Petrosian, otro gran jugador estratégico, o Emanuel Lasker, el neutralizador, o Max Howe, también fue campeón del mundo. Y si seguimos bajando, pues por aquí, expertos en finales, tenemos a José Raúl Capablanca, como no, a Ulf Andersson o a Hikaru Nakamura. Mira, el luchador práctico, pone aquí, experto en finales, ¿no? Y por último tenemos aquí los que calculaban con muchísima precisión. Bobby Fischer, una máquina del cálculo, ¿no? Botvinnik o Caruana, que ya sabes que es un jugador que calcula brutal. Y ahora vamos a ver qué es lo que me ha salido a mí. Después de que la web haya analizado 500 de mis partidas, el jugador que más me parezco es al genio universal, Magnus Carlsen, con un 89% de similitud en su juego. Y sinceramente, cuando lo leí, entendí muchísimas cosas. No significa que juegue como Magnus a nivel ajedrecístico, ojalá. Significa que mi forma de tomar decisiones se parece a la suya. Paciencia, simplificación, presión constante, finales largos, control, en definitiva, intentar ganar cada partida y poco a poco seguir apretando al rival hasta que caiga. Además, también la web te da aquí jugadores que son similares a ti, por ejemplo, Boris Spassky o Nimzovich en mi caso, pero jugadores también opuestos a ti como Karpov o Ulf Andersson. A mí siempre me habría gustado jugar como Karpov, pero me parece que mi estilo es bastante más forzado que el suyo. Pero lo más interesante de todo es que la propia web te enseña partidas tuyas que representan tu estilo. Vais a ver cómo encaja perfectamente con lo que acabamos de ver. Aquí yo soy blancas, vamos a ver rápidamente la partida, una italiana, enroque, decido abrir el centro y ahora simplemente decido doblar peones y jugar contra esa estructura de peones, ir poquito a poquito. Hago B3, alfil B2, mejoro las piezas, se producen unos cambios y ahora aprovecho que va a haber una debilidad en D5. O si hacen la jugada C6, pues el peón de D6 va a quedar débil. Así que ahí decido meter el caballo, me lo echan, pero prefiero dar primero este jaque para quitar la pareja de alfiles a mi rival y ahora jugar contra el peón de D6, que ha quedado débil. Y simplemente mis piezas van a por él y aquí mi rival se deja un truquito, gano un peón y poco a poco aprovecho la ventaja para en el final terminar imponiéndome. Se producen algunos cambios, mejoro las torres, se produce otro cambio más y ahora, aunque haya alfiles de distinto color, con torres es fácilmente que se puede ganar este final, simplemente el peón fue avanzando y el rival ya aquí abandonó. O esta otra partida donde juego con el peón de dama y simplemente desarrollo las piezas, no consigo demasiada ventaja en la apertura y simplemente ataco en el flanco de dama, que es donde tengo ventaja de espacio. Así que ahí van mis piezas, se producen las rupturas, se crean las debilidades en el flanco de dama y ya meto mi caballo en una casilla fuerte, la torre está activa, se produce un cambio, clavo el caballo, aquí viene la torre, decido mantener la torre en esa posición, decido atacar la pieza que está clavada, se producen los cambios y ahora simplemente mantengo la clavada, ataco la pieza clavada, se produce este cambio y mi rival abandona. ¿Por qué? Porque simplemente va a venir la torre y nadie puede defender ese caballo. Fijaos como en las dos partidas nunca he ido directamente a por el rey a atacarle. Vamos con la última. Y aquí otro ejemplo perfecto donde voy apretando poco a poco hasta ganar la posición. Una Caro-Kann del cambio, vamos sacando todas las piezas, se me queda el alfil dentro de la cadena de peones, que no es muy bueno. Y ahora intento romper ese peón en C5, también con A5, intentar romper ahí todos los peones, se queda con un peón pasado protegido, que puede ser peligroso en algún momento.
yo intento cambiar mi alfil de casillas blancas, que es el peor alfil. Mi rival, de hecho, decide cargarse el caballo, lo que me ayuda bastante a mejorar la posición. Simplemente retiro el alfil para atrás, abanico el caballo y ahora voy a buscar más cambios. Esa jugada, defender alfil para liberar la clavada del caballo. Echo el alfil para atrás, ataco el alfil y aquí propongo varios cambios e intento también cambiar el alfil por el caballo y debilitar el peón de C5. Mi rival no lo permite y ahora simplemente poco a poco voy a echar la torre de aquí que se me ha metido en mi campo y poco a poco ahora mejoro la torre y voy a por el peón de D4 que es débil. Mi rival, ya viendo que lo va a perder, decide arriesgar con el peón de C e intentar coronar, pero ese peón no llega a ninguna parte porque simplemente el rey se acerca y me quedo con un peón de más. Y ahora poco a poco con las piezas negras voy mejorando la posición, mejoro mis peones, mejoro el alfil, voy poquito a poco en el final, me cuelo con el rey y una vez que el rey pasa, pues la partida está decidida básicamente. Aquí me estoy colando con el rey, mi rival encima decide cambiar el caballo, que es una jugada malísima, y ya simplemente en el final caen los peones y bueno, esto ya se gana muy fácilmente, poquito a poco avanzamos y ganamos la partida. Veis como las tres partidas son muy similares. La mayoría de jugadores intentan corregir sus debilidades, cuando probablemente deberían potenciar primero sus fortalezas. Si eres táctico, fíjate en Shirov. Si eres posicional, tienes que ver partidas de Cava Blanca. Si eres agresivo, estudia tal. Y si eres sólido, mira a Petrosian. Porque mejorar en ajedrez no es convertirse en otro jugador, es entender quién eres. Os voy a dejar la herramienta en el comentario fijado. Pero antes de ir corriendo a la web a ver quiénes sois, os voy a pedir una cosa. Volved aquí y escribir qué leyenda os salió y en qué porcentaje. Quiero ver si mi audiencia está llena de Kasparovs o de Karpovs. Tenéis aquí abajo la herramienta, no hace falta registro, metes tu usuario y en un minuto te analiza todo. Si te ha gustado esta herramienta, dale like, suscríbete, dale al hype, compártelo y todo lo que puedas para ayudar al canal. Os leo a todos y nos vemos en el próximo tablero.